Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, consultor del Gobierno Autónomo Municipal de Eucalipto, experiencia en tramitación de procesos penales en todas sus etapas, presentación de acciones constitucionales. Actualmente desempeña funciones como abogado penalista de la Coordinación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo. Démosle la cordial bienvenida a la abogada Betty Yavi Condor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la paciencia y por la espera. Durante esta jornada se ha referido de manera enorme a la prohibición de la tortura y de que tenemos una diversidad de normativa que prohíbe la misma. También tenemos normativa, por favor la siguiente, que al margen de prohibir la tortura, ha visto la necesidad de crear instituciones que nos controlen como seres humanos y que siempre estén sobre nosotros para que respetemos la norma, que nos respetemos entre seres humanos. La siguiente, por favor. Entre las normativas internacionales que han llegado a arribar a la actualidad que la Defensoría del Pueblo reúna la condición del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, está el MCAT, que es la Convención contra la Tortura, penas, otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, que ha regido en Bolivia desde 1999. Tenemos al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que es la que crea una organización de 10 expertos que hacen el seguimiento a los países para verificar si están cumpliendo esas normativas ya expuestas. El OPCAT, que es un protocolo facultativo del cual emerge la obligación de todos los países de crear a nivel interno un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Y así también crea el Subcomité de Prevención de la Tortura, que es un ente matriz que concentra los mecanismos, que les ayuda a los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en cumplir esta función tan delicada que es prevenir la tortura. Por favor, la siguiente. El protocolo ha establecido que si bien tenemos normativa internacional que prohíbe las conductas, que incluso determina qué es la tortura, qué son los malos tratos, nos indica que no solo basta en sancionar, debemos de prevenir, debemos ser esos ojos vigilantes de los funcionarios policiales o de cualquier autoridad que vea que la tortura es algo racional y que tiene que seguir persistiendo. Por eso mismo, el protocolo, por favor el siguiente, el protocolo facultativo tiene dos perspectivas. Uno es que se tengan recursos para reaccionar a los hechos ya consumados y, como les indiqué, tener una medida de prevención. ¿Y cómo prevenimos nosotros la tortura? La prevenimos yendo donde se comete la tortura. Eso significa que los mecanismos no son ojos vigilantes, no son ojos sancionadores lejanos, son los que tienen que constituirse en los lugares donde han sido identificados los hechos de tortura. Por favor, el siguiente. El siguiente, por favor. Como les he indicado, hay normativa que indica que todos los países debieran tener un mecanismo nacional de la tortura. Van a poder ver en las imágenes que en algunos países han creado instituciones nuevas ajenas a las que ya estaban formadas en ese país, y hay otras que la han atribuido a unas defensorías del pueblo consolidadas. En el mapa van a poder ver que
los países cuales cumplen la función tanto mecanismo de prevención de la tortura como de Defensoría del Pueblo son Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia. Las instituciones ajenas o nuevas que no dependen de una institución ya creada, ya forjada, son Paraguay, Brasil, Chile. Ellos tienen una constitución de que escogen en sus países a comisionados. Estos comisionados tienen una facultad extraordinaria porque pueden ingresar a cualquier recinto penitenciario o a cualquier instancia donde estén personas privadas de su libertad de forma no voluntaria. El siguiente, por favor. El siguiente. Como les indiqué, si bien hay normativa escrita, lo escrito, si no es divulgado, si no es puesto en la mente de una persona y especialmente en el corazón, porque la tortura no significa que no cometa la tortura una persona bien preparada. No comete una tortura una persona que en su corazón conoce que debe respetar a la otra persona como a él le gustaría que lo respeten. Entonces, no solo es influir en la mente, no es solo poner números, no es solo poner frases en la mente, sino eso arraigarla al corazón de una persona. Y eso es lo que viene haciendo cada mecanismo nacional de prevención de la tortura. Porque la difusión, el compartir, el reiterar una y otra vez, lo que quiere es que este hecho de la tortura no se quede en la mente, sino que pase en nuestro corazón, que nos duela a nosotros. ¿Cómo le está doliendo a nuestro compatriota? ¿Cómo le duele a nuestro vecino? ¿Cómo le duele esa tortura a alguien que ni conocemos ni que hemos hablado en nuestra vida, pero que nos sintamos identificados? Por favor, el siguiente. Para este trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, se tiene una normativa, unas guías que no son solamente fijadas en el aspecto de la tortura, sino en el trato a las personas. Lo ha dicho la licenciada Emma, lo han dicho todos los expositores. No el hecho de que una persona esté sangrando o se esté perdiendo una parte de su cuerpo significa que está torturada más o menos que otra persona que la ves sufriendo, que la ves llorando a ocultas. Puede ser que incluso esa persona que ha tenido una herida la pueda curar, la pueda mejorar, pero la persona que la ves llorando todo el tiempo está marcada. Y por eso me ha llamado la atención y yo aplaudo esta actividad de la universidad de que todos digamos basta la tortura. Por favor, el siguiente. Una de las características de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura es el principio de confidencialidad. Las personas a las cuales se entrevistan el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otras no manifiestan ser víctimas de tortura porque ellas en su pensamiento creen que si lo hacen van a sufrir más por parte de una represalia. Entonces, como mecanismo, uno de los principios que se manejan es la confidencialidad. Cuando se da una información, esta es confidencial y eso realmente es muy útil a objeto de identificar que en Bolivia la tortura aún sigue vigente. Tenemos también la imparcialidad y no selectividad u objetividad. Esto nos da a entender que el subcomité ha establecido de que no por el hecho de que una persona o un país sea de una distinta manera o actúe de una forma muy progresista, podemos decirlo, no comete tortura, ¿no?
hay regiones en las que la tortura se convierte en algo aceptable. Lo dijo Emma. Hay personas que piensan que estar arrodilladas o decir alguna frase no es un acto de tortura, sino es un acto normal y regular, y esto realmente es preocupante toda vez que a nivel internacional se han identificado hechos de tortura que ellos no lo han conocido hasta que alguien de frente les ha dicho, ¿sabes? Has sido víctima de tortura. Y eso es una de las misiones que tiene el Estado, de identificar estos casos y ponerlos en la normativa. El actuar del subcomité y el actuar del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no va a penalizar al Estado. No buscamos que el Estado tenga que sentirse atacado, sino es una medida para que el Estado, en este caso Bolivia, reaccione. Sabemos que el Estado tiene que atender muchos ámbitos, muchas etapas, muchos canales y necesidades. Sin embargo, el hecho de que a una persona la traten como a un animal, que la sometan a tal, debe preocuparnos. Por lo mismo, el subcomité considera de que cada persona es valiosa, y por lo mismo nuestra misión es hacerle recordar al Estado de que si bien hay otros derechos, hay otras necesidades que atender, también se debe tener en cuenta que la tortura es una de ellas, y si no hacemos nada ahora, si no reaccionamos oportunamente, la tortura va a ganarnos espacio. Va a ser tan normal la tortura como que a una persona prácticamente la golpeen y que digan, ah bueno, se lo ha debido ganar. Y eso no es cierto y no es correcto. Por favor, el siguiente. El subcomité que ha sido creado por el protocolo brinda asistencia a los países que no lo tienen, tanto en capacitar a las personas, tanto capacitar a los policías, a los jueces, incluso ha creado protocolos de cómo debe realizarse una investigación diligente de hechos de tortura y otros hechos. Así también, en el entendido de que realmente los seres humanos necesitamos lineamientos, ha creado varias líneas y guías los cuales los países deben acogerse y deben de someter su conducta. Por favor, el siguiente. En la página les mostramos cuántos países ya han formado los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Algunas, como les dije, son una dualidad de funciones, como lo es la Defensoría del Pueblo, y otras son instituciones no estatales conformadas por comisionados que tienen la facultad de ejercer el rol de mecanismos en sus estados. Por favor, el siguiente. Los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, y valga ser reiterativa, no son instancias de investigación, no son instancias de sanción. Si bien se hace una recolección de información de hechos de tortura que nos sirven para demostrar al Estado cuál es el avance en su cumplimiento de dar la prohibición y erradicar este delito, nuestra misión como Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura es estar presentes en las instancias que nos llamen para reflexionar. Como les indiqué, si bien en la mayoría de las personas les llega a la cabeza, les llega en un momento a decir no debo torturar, esto es tortura, eso tiene que ingresar más allá de nuestra mente. Por favor, el siguiente. Los lugares, al margen de dar la capacitación y dar la orientación que lo necesita el Estado, los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, con el mandato que tenemos previsto por las normas internacionales, hacemos una serie de visitas a las comisarías policiales, a los centros de detención preventiva, centros de cumplimientos de condena, a las prisiones, a los centros de detención juvenil, instalaciones policías frontera, a los centros de migración, a los institutos psiquiátricos, a
a los lugares de vigencia y control de la militar, a los lugares que pudiera haber una detención administrativa que no se debe dar en ningún modo, y también a cualquier instancia donde ya les indiqué hayan personas detenidas bajo o fuera de su voluntad y dispuestas por una autoridad del Estado. Por favor, el siguiente. El siguiente, por favor. Y esta parte nosotros lo colocamos porque es muy incisivo. Cuando creen que el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura es una instancia paralela al Ministerio Público. Nosotros sí recolectamos como Defensoría del Pueblo denuncias de tortura y malos tratos en virtud al programa que tenemos de Sistema de Servicio al Pueblo. Es en la cual se recolectan las denuncias de los privados de libertad y cualquier otra persona que denuncie que ha sido víctima de torturas, ya sea por policías, militares o algún otro agente del Estado. Nosotros procedemos en comunicar estos hechos en su oportunidad al Ministerio Público. El Ministerio Público, y bajo mandato constitucional, es la instancia que hace la investigación de los delitos de tortura. Nosotros, si bien, y les vamos a mostrar en siguientes líneas, tenemos una atribución para hacer el seguimiento y el procesamiento de algunos casos de tortura. Sin embargo, esta cualidad que se nos ha dado por la Ley 1397 no implica que nosotros vayamos a apartar nuestra función de seguimiento de casos y convertirlos nosotros en una instancia de investigación o sanción. Es el Ministerio Público y eso hay que ser bien incisivos porque el Ministerio Público, que es parte del Estado, es la llamada por ley para hacer la investigación de estos hechos. Muchas veces se ha indicado y se ha repetido que si un delito de tortura no se frena hoy, no se sanciona mañana, va a seguirse cometiendo. Y esa es una de las finalidades por lo que la Defensoría del Pueblo ahora tiene una atribución litigante. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Ya les he comentado de nuestra función de visitas y nuestra función de asesoramiento constituyen el hecho de que la Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura, puede hacer orientaciones sobre proyectos de ley que tengan que ver con el hecho de tortura. Ya lo han comentado el contenido penalista, de que en Bolivia el delito de tortura establecido en el artículo 295 del Código Penal no está acorde a los estándares internacionales. Hay un proyecto de ley que está en la Cámara de Senadores ahora, que es la modificación del delito de tortura, al cual nosotros hemos aportado como institución, porque si bien la misma recoge los elementos interinstitucionales, al crear una subdivisión de lo que es delito de tortura con malos tratos, hay una discrepancia en cuanto a qué es la diferencia entre tortura y qué es la diferencia entre malos tratos. La diferencia no es más sino la gravedad y la intención con la que se comete. La tortura tiene que ser cometida con intención, con conocimiento de que yo estoy rebajando a esta persona a una condición menor de ser humano. Y los malos tratos es no reconocer que esta persona tiene los mismos derechos que yo. Un malo trato puede ser que a una persona no se le dé la vestimenta adecuada para soportar el frío y se la obliga a soportar el frío. Ahí no le he causado ningún daño físico, no le he causado un daño moral, incluso no le he dicho ni una palabra que pueda decir, me ha dicho esto, pero sí, le estoy tratando mal, estoy permitiendo que la naturaleza le cause un malestar a esta persona al no brindarle un abrigo adecuado. Nuestra función de educación pues es esta, venir a los seminarios donde nos convoquen, ir, ofrecer nuestra orientación, ya sea en sede policial, militar, a cualquier institución que quiera conocer
qué es la tortura, la Defensoría siempre ha aceptado la misma, porque sabemos que la información, el conocimiento realmente ayuda mucho a prevenir la tortura o, en su caso, identificarla y hacer que la instancia pertinente realice la investigación. Y nuestra función de cooperación es la que nosotros, de igual modo que asistimos a una invitación, si nos dan una solicitud de colaborar, de una interpretación, de una normativa específica en lo que respecta a tortura, o un proyecto o alguna otra información que se requiera de la Defensoría, nosotros estamos ahí para brindarla como mecanismo y Defensoría. La siguiente, por favor. Es reiterar esto y no nos vamos a cansar y indicar que no hay institución donde la Defensoría como mecanismo nacional no puede ingresar. No se nos puede cerrar a la Defensoría del Pueblo en condición del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ya sean cárceles, sean celdas policiales, recintos penitenciarios, sean albergues, o sea, alguna otra instancia que tenga ahí a personas en estadía. Por favor, el siguiente. El siguiente, por favor. Todo esto ya se ha explicado. Por favor, unos 3 diapositivas más. Una más, por favor. Van a poner en la imagen que la Defensoría del Pueblo suscribe en sí, en la facultad de colaboración o cooperación, varios acuerdos y convenios, ya sea con la policía, Fuerzas Armadas, todas ellas para llevar a un fin, que es el erradicar la tortura o por lo menos frenarla lo más posible. Por favor, el siguiente. El siguiente. Al interior de la Defensoría del Pueblo, que ya desde el 2021, en octubre, cumple como mecanismo nacional de prevención de la tortura, tenemos una oficina de coordinación nacional. Se pudiera pensar que la oficina de coordinación fuese grande. Somos alrededor de 4 personas, las cuales, gracias a la fuerza y a la grandeza de la Defensoría del Pueblo, nos encontramos en los